Hablar sobre la santidad. La santidad es un concepto que culturalmente está muy, pudiéramos decir, choteado o algo así. Siempre que se imagina uno a una persona santa, vemos a alguna persona viendo a los cielos con una aureola, ¿verdad? Entonces, no hay un concepto de lo que es la santidad. Pero es muy importante saber qué es la santidad, porque conociendo y sabiendo lo que es la santidad, eso nos permite tener una comunión muy estrecha con Dios. Porque dice el libro de Hebreos que sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Entonces, eso encierra un misterio y una clave muy importante para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes. Les está dando las llaves para poder estar y tener una comunión con Dios. No una comunión normal, una comunión extraordinaria con Dios. ¿Quién quiere estar con Dios? ¿Quién quiere sentir el fuego de su presencia? Tiene que ser por medio de la santidad y del entendimiento de la santidad. Aquí a mí me tocó en un congreso de varones en Juárez conocer a este señor argentino, se llama Sergio Scataglini. Sergio Scataglini escribió un libro, no sé si lo tengas ya, mira, es Sergio. Yo conocí a Sergio en Juárez. Él trajo verdaderamente un hallazgo y él promovía mucho la santidad por una importancia. Dice, cuando hay santidad en nuestros corazones, se presenta un fuego de Dios. Y escribió un libro que se llama El fuego de su santidad. No, no, hijo. Este es ese libro. El fuego de su santidad. El fuego de su santidad, hermanos, es... ya lo puedes quitar, hijo. No es anuncio, pero a veces se batalla para conseguir. Lo pueden conseguir en una librería. Aquí Scataglini, él vio y tuvo una experiencia porque generalmente el libro casi no tiene versículos, casi no tiene palabra. El libro trata principalmente de experiencias personales. A veces es muy difícil decir o hablarles de cosas que no están en la Biblia. Él lo puso como una experiencia personal. Dijo, cuando yo decidí tener una vida limpia, cuando yo decidí ser obediente a Dios, cuando yo decidí no ser malcriado a la palabra de Dios, sino obedecer lo que Dios dice, me propuse hacerlo con una perfección a tal punto de cómo viene la palabra de Dios. Tener una comunión con Dios, de que la naturaleza de Dios, la presencia de Dios viviera en mí, pero permanecer en esa y buscar esa perfección, buscar esa renovación de mi mente hacia la naturaleza de Cristo en mi corazón para ser santo. Y a ver qué pasa. Si cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos nos propusiéramos en nuestro corazón por una semana, digamos, una semanita, si no se las pongo así de toda la vida, no, una semana. Tratar en esa semana de hacer y de obedecer al Espíritu Santo que está en nuestros corazones y mantenernos en una integridad y una perfección y en una limpieza. ¿Para qué? Para llenarnos. Dice Scataglini que se llena uno de un fuego de su presencia. Y Scataglini lo experimentó. Dijo, se lo propuso, y en lo que se lo propuso, dice que él estaba esperando y no pasaba nada, porque todos tenemos un tiempo de Dios. Pero cuando llegó el momento, ese fuego lo llenó. Y estuvo a tal punto que Sergio le llegó el Espíritu Santo estando visitando la casa de sus suegros en Estados Unidos. Fue a una iglesia, lloraron por él y ahí llegó el fuego de su presencia. Después de haber estado persiguiendo. Y dice que perseguía a los ministros que tenían la presencia de Dios. Se iba detrás de uno, detrás de otro, a ver quién se la pegaba, porque dice, uno de estos me la debe pegar, ¿verdad? Así como si fuera roña o no sé qué. Y no, nadie te la va a pegar, amigo. Los pastores te dicen cómo le hicieron, pero ellos no son Dios.
Dios es Dios y Dios te dice en la palabra cómo recibir su presencia. Y esa presencia la buscó él. Y la buscó haciendo lo que la palabra de Dios les estaba diciendo, siendo obediente, no siendo malcriado, siendo obediente, obedeciendo a Dios. Y estando con sus suegros, que no se llevaban muy bien con los suegros, él los reconoce. Cuando fue a la iglesia, oraron por él y pácate, que llegó la presencia así, pero fuerte, a tal punto que él iba a dar el mensaje, porque es pastor, y no pudo, sino que cayó en el piso. Y no sabían qué hacer con él y se lo llevaron arrastrando hasta la casa de los suegros. Y en la casa de los suegros duró como una semana ahí tirado en la cama, ¿verdad? Con la presencia, dice. Y cuando le hablaron, le decían, la suegra le decía, vente Sergio, vente a cenar. Dice que se paraba y cuando iba abriendo la puerta, otra vez caía por la presencia. O sea, la presencia de Dios la tuvo tan fuerte una semana que tuvo él que rogarle a Dios, decirle, Dios mío, bájale tantito, porque si no, no voy a poder ni caminar ni hacer nada. Dice que se ponía, que se levantaba y que quería agarrar un vaso de agua. Bueno, pues cuando se alivianó, un amigo le dijo, oye, Sergio, le dijo, supe lo que te pasó, quiero platicar contigo, a ver que me cuentes. Sí, cómo no, nos vemos en el estacionamiento. Y cuando están en el estacionamiento, yo, a ver, platícame, ¿qué te pasó? Y empezó, y el amigo también, y empezó a temblar, y cayó el amigo y él. Se la pasó la unción. Y cuando fueron corriendo dos ujieres a recogerlos. Y los ujieres les agarró también y cayeron ahí los 4. Eso platica cuando la unción vino tan fuerte. Por la búsqueda y de hacer las cosas como Dios manda. Entonces, ¿tiene importancia la santidad? Sí, pero hay que saber 3 cosas. La santidad, primero, ¿qué es ser santo? Segundo, ¿cómo ser santificado? Y tercero, ¿cuáles son los frutos de esa santificación? Porque nosotros lo que conocemos son los frutos de la santidad, pero nosotros no sabemos qué es ser santo y no sabemos cómo ser nosotros santificados. Entonces son 3 pasos y estos 3 pasos necesitamos conocerlos. Un compás, o ¿cómo se llama? Una pausa, un punto. Es que después de tanto chofarazo me quedé sin saliva. Vamos a empezar la idea, ¿qué es ser santo? Y a veces no sabemos lo que es ser santo, pero desde el Génesis, Éxodo, Levítico, hasta el Apocalipsis, santo significa lo mismo. Santo significa todo lo que es apartado para Dios. Puede ser desde un vaso, puede ser esto, por ejemplo, es santo, porque está hecho para Dios. Yo no me puedo agarrar la guitarra y llevármela a tocar una serenata, ¿verdad? No me la puede pedir un chavo, oiga, me presta la guitarra de la iglesia para llevar una serenata. No, porque es santo, porque es de Dios. Cuando está aquí y se dedica a Dios, para eso es, y no se dedica para otra cosa. La batería es santa. Ustedes cuando dan el dinero, aunque lo hayan ganado en lo que lo hayan ganado, en el momento en que se pone en la ofrenda, ya es santo, es de Dios. Todo esto está en Éxodo 40, del 9 al 15, lo vamos a leer así rápido, porque es santo las cosas, son santos los animales y son santos las personas, es santo el edificio, es santo el ser humano que está apartado para Dios. Y dice Éxodo 40, del 9 al 15, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, los vestirás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre,
y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Esto quiere decir que se ungía y se santificaba personas, animales, utensilios, y todo se apartaba para Dios. Pero también todo eso que ya era de Dios y era sagrado, también hay una parte muy importante que se menciona, los primogénitos. Y yo me quedé, caray, cuando me encontré esto, el primogénito es santo. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 13, del 1 al 2. Esto tiene un significado espiritual, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Y aquí me interesó porque yo soy ginecólogo. Dije, ¿cómo? Entonces dice, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces este señor, dije, Dios está hablando mi idioma. Sí, ¿verdad? Porque yo sé lo que es eso. Nosotros, bueno, yo y muchas mujeres, ¿verdad? Hombres no creo que sepan, pero muchas mujeres sí saben que el primer parto es, y las mujeres que tuvieron el niño por parto, no por cesárea, el primer parto es un parto difícil. Y aquí lo dice, conságrame a los primogénitos, ¿por qué? Porque ellos abrieron matriz. Y cualquier mujer sabe que el parto más difícil es el primero. Ese dura horas, pueden durar un día entero con contracciones y que lleguen de 1 dilatación hasta 10 y es pesado y es difícil. Y en esos partos, ¿verdad? Ahorita gracias a Dios por las cesáreas, bendito sea, que nos evita a veces meternos en problemas serios, pero antes, en aquellos tiempos en que todo era natural, había partos muy difíciles. Y yo siento de parte de Dios que Dios interviene en eso. Y Dios interviene mucho en el primer parto. A tal punto que dice, tan difícil es el primer parto que el niño que nace es mío. ¿Por qué? Porque yo intervengo ahí. Tiene que intervenir Dios. Y yo soy que ginecólogo, y digo, sí, tiene que. Si yo me ponía a hacer oración, decía, ¿cuánto traes? Ay, Dios mío, por favor. O sea, sufría la mamá, sufría el bebé, sufría el pediatra, sufría el papá y sufría yo. Oye, todo el mundo. O sea, eran horas de paciencia, pero había unos minutos ahí de angustia en lo que salía, y que le bajaba la frecuencia, y que esto, y que acá, y que ahí. Y no faltaba momentos en que yo le decía a Dios, Dios mío, mete la mano, ayúdame. Y ya cuando dice, thank you, gracias. O sea, yo sentía el momento en que Dios me ayudaba. Yo lo sentía. Porque no se crean, el ginecólogo también le puja, o sea, también, o sea, cuando dicen, ¿tuvo un hijo? No, lo tuvimos, le dije, pues sí. Sí, también a mí me costó. Pero allí metió la mano Dios. Y yo le decía, Dios mío, tienes toda mi chance para que metas toda la mano que quieras. O sea, yo me ponía en las manos de Dios. Cualquier parto, yo no entraba si no me ponía en las manos de Dios. Dios mío, ayúdame. Y a veces era algo que yo veía mucho en eso. Y en el primer parto, dice, el primer parto son míos. Y esto tiene un significado espiritual. ¿Se acuerdan en Egipto cuando él sacó a todo el pueblo de Egipto? Que él dijo, si no dejas salir a mi pueblo, yo me voy a llevar lo que es mío. Y se llevó a los primogénitos. ¿Por qué los primogénitos? Porque eran de Dios. Los quitó porque eran suyos. El pueblo malcriado que no quiso hacerle caso y se murieron los primogénitos. ¿Por qué? Porque eran de Dios, no eran de ellos. Entonces, cuando vino nuestro Señor, dice que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue el que abrió la matriz espiritual. Es el que fue el primero en darnos la vida espiritual para que por ahí nos vayamos todos. ¿Por qué? Porque una mujer que ya tuvo un hijo
El segundo, tercero y cuarto, pues ya es mucho más fácil. Ya abrió matriz, el primero, y ya los demás partos son más fáciles. Así nuestro Señor Jesucristo, Él es el primogénito de toda la creación, pero espiritualmente hablando. Y Él nos guía por el camino para que de ahí seamos una generación de primogénitos. Así dice el libro de Hebreos, una generación de primogénitos somos todos nosotros, porque Él abrió el camino para que seamos todos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, por eso, se considera santo, fíjense, se considera santo a todos los que creen en Jesús. O sea que no necesitas irte de rodillas de aquí a allá, no. Eres santo porque crees. Y yo digo, ¿por qué? Y ahorita les voy a decir por qué. Pero primero vamos a saber quién es santo. Y es santo todo aquel que tiene fe y cree en Jesús. Y si les digo otra cosa, fíjense, si les digo que hasta los familiares son santos, hasta los malcriados, hasta los que no creen, nomás por ser esposos y por ser hijos de alguien que cree, ya son santos también. Así de ese tamaño. Ahorita les voy a decir, miren, primero vamos a ver Hechos 1, del 9 al 13. Dice, Hechos 9:13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho? A tus santos de Jerusalén. ¿Quiénes son sus santos? Los que creen en Jesús. Pero no solo eso, sino en 1 Corintios 7, 14 al 16, vamos a ver que Dios considera santos a los esposos y a las esposas de los que creen, y a los hijos y a las hijas de los que creen, aunque no sean cristianos, aunque ellos no crean. Así dice la palabra de Dios. Vamos a ver Biblia para demostrarlo. 1 Corintios 7, versículo 14 y versículo 16. Nos brincamos el 15 para no gastarnos. Dice, el 14 dice, porque el marido incrédulo es, ¿qué dice? Justificado, salvado, no, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Porque, nos brincamos ahora al 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos damos cuenta que santo quiere decir apartado para Dios. Y si yo creo en Jesús y ya soy apartado para Dios, ya soy santo, entonces mi esposa es más santa que yo, pero en caso figurado de que yo estuviera casado con otra persona que ni me lo quiero imaginar porque no cabe en mi cerebro, ¿verdad? Bueno, no, ya no voy a hacer tanto circo. En caso de que Karime no fuera cristiana, ella sería santa porque yo creo. O al revés, que ella fuera la que yo sería santo. No más por estar casado con ella. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Y lo dice después, dice, porque tú que sabes, porque el Espíritu Santo trae en los familiares y trae en los hijos de los que creen en Dios un redarguir y una acción de presión para que crean. Trae una acción. Por eso, el carcelero de Filipos, cuando creyó, cuando estaba preso Pablo y se liberó Pablo y que se quería suicidar y luego le dijeron que no se preocupara. Y él dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque sabía que él era un señorón, era un militar. Ahí él mandaba y dicen, yo creo y firmes y adelante y todos ustedes van a creer, aunque no quieran, ¿verdad? Y pues todos se convirtieron, ¿no? Y en esa donde dice que en la noche se convirtió toda su familia. Ahí, como dice, aquí ustedes no opinan, aquí el único que opina soy yo, las órdenes no se discuten sino se obedecen. Bueno, era un militar, ¿verdad? Un militar, un centurión romano, obviamente. Pablo sabía lo que le decía, pero no es eso. Hay una, estoy jugando. Esto pasa ahora con nosotros. O sea, no pierdas la fe. Si tu hijo no se ha convertido, tú pídele a Dios.
porque Dios va a poner todo, porque Él ya es santo. Si tu esposo es un malcriado que no quiere venir a la iglesia, tú pídele a Dios. Tú déjaselo a Dios. Dios mío, ahí te va, te lo entrego. Déjenle a Dios. Él lo va a traer. A su esposa también. No quiere venir, Señor. Pónganselo en las manos de Dios. Ya está marcado, ya hay un destino sobre ellos. ¿Tú qué sabes? Dice. Que acaso le haga caso al Espíritu Santo. Dios lo va a hacer, Dios lo va a oír, ¿verdad? Entonces, bueno, viene la pregunta. Pregúntome yo y me van a preguntar ustedes y yo les tengo que contestar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son santos los que creen en Jesús? ¿Por qué son santos los que creen en Jesús? Por una cosa muy importante. Si nosotros leemos los libros, las epístolas de Pablo a los romanos y la epístola de Pablo a los hebreos, nosotros damos cuenta que ven ciertos aspectos de Dios. Por ejemplo, el libro de Romanos ve la justicia de Dios y el libro de Hebreos ve la santidad de Dios. Pero nosotros debemos de saber que Jesús es espiritual y tiene dos características. Número uno, su santidad, que habla de su naturaleza. Jesús es santo porque su naturaleza es santa. Y es justo porque la justicia es la forma de actuar. Y en la epístola de Pablo a los romanos nos habla de cómo su justicia nos justifica a nosotros y obtenemos la salvación. Pero el libro de Hebreos nos dice su naturaleza. Dice, Jesús es santo. Y el libro de Hebreos nos explica cómo su naturaleza la comparte con nosotros. Jesús nos santifica porque cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos su naturaleza. Hay dos características: su naturaleza, que es su santidad, y su justicia, que es su forma de actuar. Romanos, justicia. Hebreos, santidad. Y nos vamos a Hebreos, vamos luego en el capítulo 10, y ahí nos explica cómo Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, nos entrega lo que Él es, su vida, su naturaleza, a nosotros, y nos hace santos. Aquí dice Hebreos 10, pero como son muchos versículos, vamos a ver primero el 10:10. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Luego nos brincamos al versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Luego nos brincamos al versículo 19 y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y nos brincamos al versículo 21 y 22 y dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está hablando, hermanos, de conciencia, de perfección, de santidad. Cuando el rey Salomón se le acercó Dios, le dijo, tú eres el rey que yo puse por amor a tu padre de todo Israel. Pídeme para que tú puedas gobernar lo que tú quieras y yo te voy a ayudar. ¿Y saben qué le pidió Salomón? Sabiduría. Y la gente que sabe dicen, y Dios se alegró y le dio sabiduría. Pero hay una cosa más importante. Salomón le debió haber pedido santidad. Porque si tú le pides santidad a Dios, tú eres perfecto. Lo voy a repetir otra vez. Si tú le pides santidad a Dios, tú eres perfecto. Porque en un solo sacrificio hizo santos a todos. ¿Qué quiere decir? Que nos dio su naturaleza. Y cuando Jesús te da su naturaleza, te da su justicia, te da su sabiduría, te da su perfección, te da su inteligencia, te da todo
porque en un solo sacrificio hace ¿qué? Perfectos. O sea, que la santidad de Jesús nos hace perfectos. Primera de Corintios 1, versículo 30. ¿Qué es lo que dice? Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis en vosotros en Cristo Jesús, por cual nos ha sido hecho por Dios. Cuéntenle. Número 1, sabiduría. Número 2, justicia. Número 3, santidad. Número 4, redención. Perfección total. Somos redimidos, somos justos, somos santos y somos sabios. Todo porque Jesús nos está dando su naturaleza. ¿Es una virtud humana? No, es la virtud de Jesús en ti. Tú no puedes ser justo, tú no puedes ser sabio, tú no puedes ser santo, pero Jesús sí lo puede hacer porque Él lo es y lo hace en ti. Cuando tú te presentas con Jesús en tu corazón, es Jesús mismo presentándose ante Dios y eso te permite tener comunión con Dios. Tienes que decir: yo tengo a Jesús. Y eso es tan importante, hermanos, tener la presencia de Jesús en nuestro corazón. Es tan importante porque eso es lo que nos permite llegar al lugar santísimo y poder tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios, hermanos, la gloria de Dios. Cuando alguien prueba la gloria de Dios, cuando alguien sabe lo que es eso, ya no quiere nada en la vida. La gloria de Dios, hermanos, además de que te hace sabio, te hace justo y te hace perfecto y te da revelación y te da sabiduría, te da tanta felicidad, te llena tu corazón de tanto gozo que duras días, noches, que ves cómo el sol baja y cómo sale, con esa presencia, con ese gozo, con esa alegría. No hay nada mejor. Es disfrutar la vida eterna. No cuando te mueras, como dice, allá en el cielo no habrá más llanto ni más tristeza. No, ¿cuál cielo? Aquí. La vida eterna es para que la disfrutes ahorita. Tú no te preocupes que tienes pecado, que eres esto, que lo otro. Porque el problema de nosotros, hermanos, es eso. Satanás nos mete culpa en nuestro corazón. Nos mete culpa. Dice: ¿te acuerdas lo que hiciste la otra vez? Acuérdate, porque. Entonces dice: tú ya le caíste mal a Dios, ya le caíste gordo. Ya. Eso que hiciste ya no. Ahora sí ya la regaste. Ya no se puede. Mira, mejor pórtate más o menos bien, ve a la iglesia y no vas a tener problema ni conmigo ni con el Señor. ¿Ya? Eso es un engaño de Satanás. Esos acuerdos no lo tengan. Ustedes váyanse como Sergio váyanse a la perfección, a la santidad, a permitir que Jesús haga en sus vidas verdaderamente una transformación. Si no, nos va a pasar, si no lo permitimos, nos va a pasar lo que le pasó a la iglesia de Corintio. Déjenme les platico de la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia que estaba a la orilla del mar. Y ustedes saben que en el mar la vida es más sabrosa, dicen, ¿verdad? Entonces, el problema de vivir en Mazatlán, en vivir en Veracruz, de vivir en Puerto Vallarta, de vivir en Cancún, de vivir en Sao Paulo, en Río de Janeiro, es la misma en todos lados, ¿verdad? Que el tipo de tentaciones que ellos viven es muy distinto al tipo de tentaciones de nosotros. Nosotros tenemos otro problema. Ellos tienen otro problema. El problema de esos lugares es una tentación, hay un espíritu de sensualidad, ¿no? Y los corintios no eran la excepción. Incluso cuando alguien decía, se decía, cuando alguien es corintio, significaba que era muy sensual. Es que es medio corintio, decían, así se usaba. O sea, porque era tremendo, en Corintios estaba la cosa fea.
había un espíritu de sensualidad, un espíritu de fornicación se llama. En la Biblia Oseas lo menciona. Es un espíritu que hace al hombre, hace al hombre caer mucho, a alejarse de Dios. Había ese espíritu allí de inmoralidad, le vamos a decir. Había un espíritu de inmoralidad muy fuerte. Y cuando Pablo les escribe a los corintios para regañarlos y para decirles que por favor se porten bien, en el primer capítulo, fíjense cómo les dice 1 Corintios 1:2, dice: a la iglesia que está en Corintio, ¿a los qué? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro también. Se dirige a ellos como santos. Bueno, dice, santos queridos llamados, y empieza ahora sí, en el capítulo 2, los empieza a regañar. No quiero que haya divisiones entre vosotros, porque se andaban peleando entre ellos. Unos decían que era de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros decían que era de Apolos, otros decían que, bueno, todo el mundo, había una división ahí en la iglesia, se sentaban, ¿verdad? Los pobres, los ricos, los de Apolos, los de Pablo, había división. Y luego al rato los regaña porque se emborrachaban. En las reuniones de la iglesia sacaban la botella y se ponían borrachos. Le decían, no quiero que lleguen y que se porten mal en la iglesia. Y luego al rato, problema de inmoralidad. Por favor, dejen en paz a la esposa de su hermano. No hagan eso, no anden buscando donde no es. Dice, porque Dios es vengador de estas cosas. Dios los va a corregir. Y luego les decía, hay uno de entre ustedes que le quitó la esposa a su papá, mancilló el lecho de su padre, en Corintios. Por favor, me lo sacan de la iglesia. O sea, esos eran los santos de Corintios. ¿Qué pasaba? ¿Eran santos? Sí. ¿Estaban santificados? Sí. Pero su mente permanecía esclava. Le pasó lo que los hijos de Israel cuando fueron libertados de Egipto. Fueron libertados de la esclavitud, pero cuando iban en el desierto iban malcriados con mente de esclavo. Y no renovaron su mente a que ya eran libres y a vivir la libertad en Dios. Y iba Dios con ellos y tenía su templo y la presencia de Dios estaba con ellos. Y así tenían su mente de esclavo y andaban haciendo cosas que hacían cuando eran esclavos. Eso mismo pasaba con los corintios. Tienen fe, viene la presencia del Espíritu Santo, Dios les da su naturaleza, les da su espíritu, un nuevo nacimiento. Pero ellos tienen con una mente no renovada. Dios les da otro espíritu para que puedan vencer el pecado y para que puedan tener comunión con Dios. Pero ellos se aferran a su pecado y se aferran a su pasado y se aferran a vivir en la inmundicia que vivían antes y no se renuevan a la hermosura y a la belleza de la santidad que nos trae una comunión y una vida mejor. No renovaron su mente. Entonces Pablo les escribe y les dice lo siguiente en 2 Corintios 7:1, le dice: amados, queridos hermanos santos, puesto que tenemos tan hermosas promesas, tan maravilloso futuro, tan hermosa vida que Dios tiene para ustedes y para nosotros, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Renueven su mente, renovar nuestras mentes a la promesa, a lo que somos, a lo que Dios nos ha dado. Y viene la tercera pregunta. La primera pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué es ser santos? Segunda pregunta, ¿cómo somos santificados? La tercera, ¿cuáles son los frutos de la santificación? O sea, ¿cómo podemos tener frutos de santidad? Y son 3 puntos muy importantes, hermanos. El punto principal, y ese punto es que la santidad es una virtud divina, no es una virtud humana. La santidad es una virtud
que viene de Cristo. La santidad de Cristo es la vida de Cristo que pone en nosotros. Nos lo explica muy bien Hebreos. Él pone su naturaleza en nuestra naturaleza. Él pone su santidad en nuestra santidad. Él está poniendo su vida eterna, su vida logos, su vida de Dios, la vida inincorruptible, la vida perfecta de Dios, nos la está poniendo a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar en comunión. Porque una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que nosotros permanecemos y lo que hacemos para estar con Él. Y una cosa muy importante es que si Dios nos da su vida, es que permanezcamos en esa vida y dejar que Dios haga el trabajo de su perfección en nosotros. Que Dios nos dé su sabiduría, que Dios nos dé su justicia, que Dios nos dé su redención y que Dios nos dé su santidad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Cómo lo podemos hacer? Juan 15. La unión de la vid y el pámpano. Vamos a ver Juan 15 del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque separados de mí, ¿qué pueden hacer? Nada podéis hacer. Si se fijan, le dice, vosotros ya sois limpios. Ya eres limpio. Oye, pero pues si yo me acuerdo que ya eres limpio, ya eres limpio, ya eres limpio. Pero permanece, porque si no permaneces, te vas a devolver para atrás. Pero si permaneces en mí, todo lo puedes hacer. Vamos a devolverlo. Dice, sin mí nada podéis hacer, pero en mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él me da su naturaleza, toda la limpieza de Cristo, toda la sabiduría de Cristo, toda la justicia de Cristo está en mí. ¿Por mis méritos? No. Por los méritos de Él. Porque Él en su generosidad, y no sé por qué, no me pregunten por qué, porque no merecíamos, por eso se llama gracia. ¿Por qué nos quiso dar eso? No sé, pero tómenlo, pero agárrenlo, porque si no van a ser malcriados, están desperdiciando la vida eterna que Dios les está dando y la perfección y una vida gloriosa. Si tienen la vida de Cristo, ustedes tienen una vida gloriosa, no cuando se mueran allá en el cielo, no, aquí en la tierra, de aquí viene la perfección. Y en la comunión, hermanos, la santidad, ustedes no pueden ser santos. Cristo en ustedes los hace santos y los hace limpios y los hace con una mente hermosa y su mente cambia y ustedes aborrecen el pecado, aborrecen las cosas mal porque su mente está a Cristo, pero tienen que permanecer en Cristo, tienen que buscar a Cristo. ¿Y cómo permanecemos y buscamos a Cristo? Por la palabra. Yo me acuerdo cuando recibí un reencuentro, yo agarraba la Biblia, hermanos, y yo veía los libros de medicina así, híjole, dice, guácala, y agarraba la Biblia, agarraba la Biblia, preciosa era la palabra de Dios. Bueno, no despreciar los libros de medicina, también me servían mucho, pero la palabra de Dios era vida, la leía y sentía yo una vida que venía y que me daba. Entonces, en lugar de hemoglobina, tenía biblina en mi sangre, ¿verdad? Y empezaba yo a leer, a leer, y decía, y dice así, en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Quiero ser santo, hermano, quiero vivir una vida correcta, quiero estar en comunión con Dios, pero me siento y como que no puedo orar. Y que abran la Biblia, agarren un cuaderno en blanco y una plumita y pónganse, órale. Léanla y saquen un resumito. No se van a dar cuenta cuando la palabra, porque dicen que la palabra es un carrito que carga el Espíritu de Cristo y se los lleva dentro de su corazón y ahí lo pone. Entonces, lean la palabra
Y esa palabra les va a llevar el Espíritu de Dios a su corazón. Y ese Espíritu de Dios va a empezar a tener vida. Pero estén en la palabra, lean la palabra. La primera es comunión, la oración, pidiéndole a Dios. Y la segunda es la palabra. La palabra. Y hay un tercer punto. Este punto no nos va a gustar. Les dije los bonitos primero. Comunión y palabra. Pero viene el tercero porque está muy quemado. O sea, los cristianos tenemos un muy mal concepto de es la disciplina. La disciplina. Y cuando yo le digo a cualquier hermano, oiga hermano, quiero hablar con usted, y me dice, ya me va a regañar, ya me va a disciplinar. No, espérate. Ese concepto de disciplina debemos de quitárnoslos. Yo me puse a ver qué es disciplina. Y es una cosa preciosa, fíjense cómo dice. Disciplina, coordinación de actitudes positivas y negativas para el desarrollo de una habilidad y capacidad espiritual que nos lleve a la perfección. Se lo repito otra vez. Coordinación de actitudes positivas y negativas para el desarrollo de una habilidad y capacidad espiritual que nos lleven a la perfección. Cuando algún pastor, no está bien, bueno, cuando sus pastores les digan algo, no se enojen. Dios nos envía a dar actitudes, a decir un camino para que ustedes tengan y desarrollen una capacidad para ser perfectos delante de Dios. Vamos a ver Biblia para demostrarlo. Hebreos 12 del 6 al 8 y nos brincamos al versículo 10. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y en el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿en qué? ¿En qué? En su santidad, que traducido es en su perfección. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ponme ahora así el caballo. Este es un caballo sevillano y se le educa con disciplina. Y les voy a decir cómo es la disciplina. Dicen, a estos caballos bailan el cascanueces, el lago de los cisnes los ponen, y como, no hacen, hasta vuelan, miren. O sea, hacen lo que le diga el que porque está disciplinado. Son caballos preciosos, un espectáculo de estos, se queda uno pobre, pero es una cosa preciosa. No, los caballos, pero bailan mejor que la gente, ¿no? O sea, perfección. Y la disciplina es muy fácil. Dicen, caballito, haz un pasito para allá. Y si el caballito lo hace para allá, le dan un dulcecito. Y lo tienen así un tubito con un toque que hace una chicharrita ahí. Caballito, hazte para allá. Y si el caballo se hace para acá, le ponen, es una descarga eléctrica, ¿verdad? Eso es todo. Eso se llama coordinación de actitudes positivas y negativas para el desarrollo de una habilidad y capacidad espiritual que nos lleva a la perfección. Eso es disciplina. Y eso es lo que hace Dios con nosotros para llevarnos a la perfección. Si un caballo, hermanos, casi vuela, casi está volando ahí, pesa más de 1000 kilos y vuela, ¿verdad? Con disciplina vuela, ¿verdad? No. Pero nosotros los hombres somos tan malcriados. Nos dice Dios, vete para allá, y ahí van para el otro lado. Jonás le dijo, vete a Nínive, y no, se fue a España. O sea, los malcriados somos nosotros. Entonces tiene que subirle al volumen a la disciplina, ¿eh? O de plano ya decir, ya vete. Lo entregué a Satanás, dijo una vez Pablo a uno de los hermanos, lo entregué a Satanás, porque ya no había palabra que decir. Hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 32:9, dice, no seas como el caballo,
o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué? No se acercan a ti. Hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos un llamado y debemos de ser de riendas blanditas, ¿verdad? Hay caballos de riendas duras, ¿verdad? De riendas blanditas, que nomás el Señor nos haga así y ahí vaya. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere perfeccionar, Dios nos quiere santificar, pero Dios quiere que tengamos su presencia y que vivamos la vida Zoe, la vida eterna aquí en la tierra, y no seamos entregados a una vida de desastre.